Muy buenas tardes, hermanas y hermanos, buenos días o buenas noches, dependiendo la hora que nos estén visitando y que nos acompañen en esta clase en línea de Ven, Sígueme, donde vamos a estudiar la segunda parte del discurso del rey Benjamín, que se encuentra en los capítulos de Mosías del 4 al 6. Bueno, haciendo un resumen de la clase anterior, recordamos que el rey Benjamín tiene una revelación, el ángel del Señor le comunica cierta información acerca de la venida de Jesucristo y él llama a sus hijos para que él convoquen a todo el pueblo para compartirles esta revelación que él había tenido, esta visión que él había tenido. También los llama al pueblo para que ellos sepan que va a designar como rey a su hijo Mosías. Y también recordamos el tremendo ejemplo que el rey Benjamín nos da como padre, como profeta, como líder, como gobernante y sobre todo como miembro de la iglesia, ¿sí? Como miembro de la iglesia de Jesucristo. Y el esfuerzo que él hace para trabajar constantemente, para no ser gravoso para su pueblo, para ser un ejemplo para sus hijos. Recordábamos también el ejemplo de Elí, el sacerdote del Antiguo Testamento, de cómo él no había rectificado la conducta de sus hijos y por ende su pueblo, es decir, su pueblo y sus hijos no fueron bendecidos, a diferencia del rey Benjamín. Y a diferencia también, como lo vamos a ver más adelante, por ejemplo, del reinado del rey Noé, del inicuo rey Noé, en donde él tiene malas conductas, toma malas decisiones y por lo tanto él es castigado y su pueblo también es castigado. Pero cuando tenemos un líder y gobernante como el rey Benjamín, el pueblo es altamente bendecido. Y también el último recordatorio es que dentro de las instrucciones que el rey Benjamín daba a sus hijos les instruyó acerca del idioma, acerca de las planchas, del cuidado de las planchas, la importancia de llevar registros y también les encargó que cuidaran las planchas, les encargó que cuidaran la espada de Labán y muy importante, les encargó que cuidaran la leona, el tabrújula o director que actuaba de acuerdo a la fe que tenían en el Señor, que les dirigía y les decía dónde tenían que ir de acuerdo a la fe que ellos ejercían constantemente. Y ese es un pequeño resumen de la clase anterior. Ahora vamos a la segunda parte del discurso del rey Benjamín. Como sabemos, el rey Benjamín mandó a construir una torre y le enseñó a su pueblo ahí. Y las personas se quedaron en tiendas aprendiendo del evangelio, digamos en carpas o tiendas, y en vez de irse a sus casas, ellos se quedaron ahí reflexionando, pensando acerca de lo que el rey Benjamín les había enseñado. Se quedan ahí en vez de irse a sus casas. Y dentro de las instrucciones que el rey Benjamín da, y dentro de las instrucciones y las bendiciones que el pueblo recibe, vamos a ir a Mosías 4, a las Escrituras. Permiso. En Mosías 4, en los versículos, vamos a partir con el 1, dice: Y ahora bien, aconteció que cuando el rey Benjamín hubo concluido de hablar las palabras que le habían sido comunicadas por el ángel del Señor, miró a su alrededor hacia la multitud, y aquí habían caído a tierra, porque el temor del Señor había venido sobre ellos. Es decir, habían venido un temor, una preocupación. Seguramente vieron su propio estado carnal y caído y dijeron: si yo en la condición que me encuentro indigno de estar en la presencia del Padre. Seguramente a cuantos de nosotros muchas veces nos pasa que sentimos un temor por lo que hemos hecho, por lo que pensamos, por lo que decimos. Y luego en el 2 dice: y se habían visto a sí mismos en su propio estado carnal, aún menos que el polvo de la tierra, y todos a una voz clamaron diciendo:
Oh, ten misericordia y aplica la sangre expiatoria de Cristo para que recibamos el perdón de nuestros pecados y sean purificados nuestros corazones. Porque creemos en Jesucristo, el Hijo de Dios, que creó el cielo y la tierra y todas las cosas, el cual bajará entre los hijos de los hombres. Entonces el pueblo creyó las palabras y creía en la venida de Jesucristo y creían que Él había creado el cielo y la tierra. Y también que Él vendría a limpiarnos por medio de su sangre, a pagar por nuestros pecados, a expiar nuestros pecados. Y en el versículo 3 vemos la bendición que ellos reciben. Si nos vamos atrás, recordemos la primera clase que tuvimos en línea, la segunda clase, acerca de la oración de Enós y de cómo él también es bendecido y recibe la remisión de sus pecados. Y en el 3 dice: y aconteció que después que hubieron hablado estas palabras, el Espíritu del Señor descendió sobre ellos y fueron llenos de gozo, habiendo recibido la remisión de sus pecados y teniendo paz de conciencia a causa de la gran fe que tenían en Jesucristo, que había de venir según las palabras que el rey Benjamín les había hablado. Entonces tuvieron la remisión de sus pecados y también tuvieron paz de conciencia, dice aquí. Es decir, no hay nada mejor que irse a acostar y dormir tranquilo, sabiendo que no hemos hecho nada malo, sabiendo que no hay nada que nos atormenta. Tener esta paz de conciencia, esta tranquilidad, fue una de las bendiciones que ellos recibieron, sabiendo que habían obtenido la remisión de sus pecados. La remisión es un modo de extinguir obligaciones, es un modo de extinguir deudas, que consiste en el perdón del acreedor. No es que uno haga algo para poder pagar nuestros pecados, sino que el Señor nos perdona nuestros pecados, nos perdona nuestra deuda mediante la fe y la obediencia y la diligencia en sus mandamientos. Y ahí vemos la bendición que ellos reciben. Y en el 4 es muy interesante el ejemplo que el rey Benjamín da al referirse a su pueblo, el amor, el cariño y el respeto que él tenía por la gente que él dirigía. En el 4 dice: y el rey Benjamín abrió otra vez su boca y empezó a hablarles diciendo: mis amigos, así se refería a él, mis amigos y hermanos, parentela y pueblo mío, quisiera otra vez llamaros la atención para que podáis oír y entender el resto de las palabras que os hablé. Entonces los trataba como mis amigos, parentela, pueblo mío. No decía ni conciudadanos, ni utilizaba mucha lisonja. No, simplemente él los trataba como los consideraba, como sus amigos, como su parentela, como su pueblo. Y luego vemos el ejemplo, y luego escuchamos las instrucciones que el rey Benjamín da en el versículo 5, y dice: porque aquí, si el conocimiento de la bondad de Dios en esta ocasión ha despertado en vosotros el sentido de vuestra nulidad y vuestro estado indigno y caído, y el 6 nos dice: os digo que si habéis llegado al conocimiento de la bondad de Dios y de su incomparable poder, y su sabiduría, su paciencia y su longanimidad para con los hijos de los hombres, y también la expiación que ha sido preparada desde la fundación del mundo, a fin de que por ese medio llegara la salvación a aquel que pusiera su confianza en el Señor y fuera diligente en guardar sus mandamientos y perseverara en la fe hasta el fin de su vida, quiero decir, la vida del cuerpo mortal. Entonces, acá nos dice que si hemos visto nuestra nulidad, nuestra falta de capacidad para poder vencer todo el pecado y la necesidad que tenemos de un Salvador que ha sido designado desde antes de la fundación del mundo, nos dice que la salvación viene a quien ha puesto su confianza en el Señor. Y en Salmos 36:7, voy a utilizar el Antiguo Testamento, dice en el 7, en este salmo que escribió el rey David, donde él alaba a Jehová, alaba al Señor y dice:
Cuán preciosa, oh Dios, es tu amorosa bondad. Por eso los hijos de los hombres se refugian bajo la sombra de tus alas. Cuán grande es la bondad del Señor y también de nuestro Padre Celestial. Es tan grande su bondad, por eso los hijos de los hombres nos refugiamos bajo sus alas, porque sabemos que bajo las alas del Señor vamos a estar protegidos, porque la bondad del Señor es enorme. Vemos aquí lo que se conoce como la condescendencia del Hijo, donde Él viene a la tierra, toma un cuerpo mortal, sufre hambre, dolor físico, agonía, cansancio, cuando Él era el Hijo de Dios, un Dios, un ser, el Dios de esta tierra, el creador de los cielos, el creador del universo. Viene acá en forma humilde, en una época en donde su pueblo era sometido por el Imperio Romano. Viene en una familia humilde y además entrega su vida por nosotros. Esa es la bondad que el Señor tiene para con nosotros. Y por eso, si nosotros aprendemos acerca de la bondad del Padre y la bondad del Hijo, logramos obtener la salvación. Permiso. Y en el 7 dice el rey Benjamín, y digo que este es el hombre que recibe la salvación. Es decir, el hombre que pone su confianza en el Señor por medio de la expiación que fue preparada desde la fundación del mundo para todo el género humano, que ha existido desde la caída de Adán, o existe o que existirá jamás hasta el fin del mundo. Entonces, aquí vemos que aquel que pone su confianza en el Señor y en la bondad del Señor recibe la salvación, tal como enseña el rey David, quien se refugia bajo sus alas será protegido. Y también en el 9 hay un versículo y una instrucción muy importante. Aquí quisiera compartirles algo más bien personal. Yo recuerdo hace varios años atrás, estaba en seminario estudiando el libro de Mormón, y había un joven que no era del barrio, sino era incluso de la otra estaca, en el tiempo cuando en mi ciudad había 2 estacas. Permiso. Y él asistía a nuestro barrio porque él tenía la intención de graduarse. El maestro de seminario de ese entonces era de ese barrio, pero se había cambiado de casa al barrio, a nuestro barrio. Entonces ese año él partía con seminario y armó la clase y además invitó a este joven que era de otro barrio porque él prefería asistir al barrio de nosotros. Y recuerdo que él atravesaba toda la ciudad, o sea, como digo, venía de otra estaca, y él atravesaba toda la ciudad para estar con nosotros en el seminario. Y recuerdo que cuando estábamos estudiando esto, él me dijo, préstame tu libro de Mormón. Yo le dije, sí. Y tomó un lápiz y marcó esta escritura, la subrayó, el versículo 9. Y desde ahí que le tengo bastante cariño a este versículo, que dice así: creed en Dios, creed que Él existe y que creó todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra. Creed que Él tiene toda sabiduría y todo poder, tanto en el cielo como en la tierra. Creed que el hombre no comprende todas las cosas que el Señor puede comprender. Entonces aquí el rey Benjamín nos instruye que debemos creer. Y que si hay algo que no comprendemos, no importa, porque el Señor comprende todas las cosas. Él comprende todo lo que el hombre no puede comprender. La escritura siempre me ha llamado la atención. De hecho, como les decía, cuando este joven me entrega el libro, yo le digo, pero este no es un dominio de escritura. Yo le digo, pero este no es dominio de escritura, así que no hay por qué aprendérselo. Y ahí aprendí que no. Que el conocimiento no solamente tiene que ser para competir en la mensual o en la bimensual, sino también el estudio de las escrituras tiene que ser para aplicarlo en nuestra vida y para darle un sentido a nuestra vida por medio del estudio del Evangelio. Y bueno, ahora sí, nos pasamos al 30, a la instrucción final,
Bueno, este sí es un dominio de escritura y dice: pero esto puedo deciros, que si no os cuidáis a vosotros mismos y vuestros pensamientos y vuestras palabras y vuestras obras, y si no observáis los mandamientos de Dios, ni perseveráis en la fe de lo que habéis oído concerniente a la venida de nuestro Señor, aún hasta el fin de nuestras vidas, debéis perecer. Y ahora bien, oh hombre, recuerda y no perezcas. Entonces es importante que cuidemos lo que decimos, lo que pensamos, lo que actuamos. Esa es la instrucción. Esa es la instrucción que el Señor nos da mediante el profeta, mediante su profeta, el rey Benjamín. Que debemos cuidar nuestras palabras, nuestros pensamientos, nuestras obras, para que no perezcamos, y debemos perseverar hasta el fin. Debemos perseverar hasta el fin en el Evangelio. ¿Cuántas veces nos pasa que decimos, permiso, yo soy bueno, nunca he robado, nunca he hecho algo malo? ¿Y nuestros pensamientos cómo están? ¿Cómo está lo que pensamos? ¿Cómo está lo que decimos cuando estamos a solas? Entonces es importante también de que sigamos la instrucción y que cuidemos nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestras obras. Luego nos pasamos al capítulo 5 de Mosiat. Y aquí es interesante. Aquí me gusta mucho porque dice en el versículo 1: y ahora bien, aconteció que cuando el rey Benjamín hubo hablado así a su pueblo, mandó a indagar entre ellos, deseando saber si creían las palabras que les había hablado. Entonces, luego de que él enseña, ahora quiere saber si ellos aprendieron. Y empieza a indagar entre su pueblo para saber si creyeron sus palabras. Yo me acuerdo que antes que yo fuese a la misión, que los misioneros tenían como un método de enseñanza, que era dentro de ellos estaba el verificar. Verificaban si la persona había leído, verificaban si había orado. Y también dentro de las lecciones, ellos preguntaban: ¿y usted qué piensa? ¿Y usted qué cree? ¿Y usted qué opina? Era como parte de la estructura de la charla. Yo soy un poquito más nuevo que eso y enseñé lecciones. Pero también en el CCM nos decían que cuando enseñáramos teníamos que preguntarle a las personas que estábamos enseñando: ¿y ustedes qué piensan? ¿Y ustedes qué creen? Quizás no tan estructurado, sino algo más natural, pero sí saber que habían entendido, que habían creído. También en todos los manuales de la iglesia aprendemos que cuando enseñamos debemos saber qué están aprendiendo, qué están sintiendo aquellos que están recibiendo el mensaje. Y el rey Benjamín aquí lo hace claramente, y él envía a preguntar, a indagar si habían creído en sus palabras. Por eso yo a veces cuando lo veo en la clase les pido que dejen un comentario, que hagan consultas, que hagan preguntas, para que así saber cómo están entendiendo este mensaje que estamos enviando a través del sistema online. Y vemos lo que pasó. Y en el 2, todos clamaron, es decir, la gente que estaba acá, que habían escuchado el mensaje, dicen: y todos clamaron a una voz diciendo: sí, creemos todas las palabras que nos has hablado, y además sabemos de su certeza y verdad por el Espíritu del Señor Omnipotente, el cual ha efectuado un potente cambio en nosotros, o sea, en nuestros corazones. Por lo que ya no tenemos más disposición a orar mal, sino a hacer todo lo bueno continuamente. Entonces, las palabras que el rey Benjamín les enseñó ellos las creyeron, llegaron a su corazón, y el corazón hizo un cambio, se produjo un cambio en sus corazones, el cual evitó todo deseo de orar mal. Entonces, aquí nuevamente hacemos la conexión entre el cerebro y el corazón, y el cambio en el corazón cambia el cerebro y cambia las acciones. Y en el 3 dice: y también nosotros mismos, por medio de la infinita bondad de Dios y las manifestaciones de su Espíritu, tenemos grandes visiones de aquello que está por venir, y si fuera necesario, podríamos profetizar de todas las cosas.
Podríamos profetizar de todas las cosas, ellos también darían testimonio de todo de lo que está ocurriendo y de la venida del Señor Jesucristo. O sea, aquí vemos este potente cambio en sus corazones. Y en el Antiguo Testamento, en Ezequiel 36, los versículos 26 al 27, dice lo que sucederá con aquellos que, las bendiciones que el Señor nos da, dice: yo os daré un corazón nuevo en el 26 y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Yo os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que guardéis mis juicios y no los pongáis por obra. Entonces el Señor nos promete un corazón nuevo, un espíritu nuevo y quitar este corazón de piedra que a veces tenemos y ponernos un corazón de carne que nos permita sentir y especialmente sentir el Espíritu. Muchas veces nosotros decimos: es que yo soy así, es que yo soy así, yo no voy a cambiar, yo no tengo por qué cambiar, yo soy así, yo sé que estoy mal, pero así me quedo. Y el presidente Nelson, voy a leer aquí el manual, lo dice, en un discurso que se llama Decisiones para la Eternidad, en La Leona de noviembre del año 2013, dice: es habitual que las personas digan: no puedo cambiar, así soy yo. En cambio, la experiencia del pueblo del rey Benjamín nos muestra que el Espíritu del Señor puede cambiar realmente nuestro corazón. El presidente Russell M. Nelson enseñó: podemos cambiar nuestra conducta, incluso nuestros deseos pueden cambiar. En el verdadero cambio, el cambio permanente, solo viene mediante el poder sanador, limpiador y habilitador de la expiación de Jesucristo. El Evangelio de Jesucristo es un evangelio de cambio. Entonces, vemos como el pueblo del rey Benjamín tiene un cambio de corazón. Ezequiel nos dice que el Señor nos pondrá un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Y el presidente Nelson también nos enseña que el evangelio es un evangelio de cambio. Así que si alguno de nosotros, y especialmente yo, ya que estamos hablando tenemos algo que cambiar, algo que podemos mejorar, no pensemos que no lo podemos hacer. Porque el evangelio de Jesucristo es un evangelio de cambio. Y este evangelio nos permite mejorar como personas. Y luego, ya finalmente, nos pasamos a Mosiat 1. Estoy pensando, perdón que me detenga, me han preguntado por qué siempre utilizo el Antiguo Testamento. Porque siempre me gusta ir al Antiguo Testamento y utilizar todos los libros canónicos. Y seguramente tiene que ser porque mi primer año de seminario, en el entonces barrio Villa La Paz, ahora ya no existe, estudiamos el Antiguo Testamento. Y ahí fue donde yo tuve un cariño por las Escrituras y un deseo de aprender más, especialmente el Antiguo Testamento. Entonces ahora que pienso en el cambio, quizás antes de ir a seminario, yo estudiar la Biblia no estaba dentro de mis pasatiempos preferidos. Pero cuando fui a seminario el primer año, le empecé a tomar un cariño al estudio de la Biblia, al estudio de las Escrituras. Entonces, es una de las razones por las cuales utilizo tanto el Antiguo Testamento. Y ahora sí, después de este paréntesis, en el capítulo 6 vemos la importancia de llevar registros. Me voy paso acá al capítulo 6 y dice en el versículo 1: y ahora bien, el rey Benjamín consideró prudente, después de haber acabado de hablar al pueblo, tomar los nombres de todos los que habían hecho convenio con Dios de guardar sus mandamientos.
Entonces, he ahí la importancia de llevar registros. Él quiso tomar los nombres de todos aquellos que habían hecho un convenio con Dios de guardar sus mandamientos. Y en Doctrina y Convenios 128, número 8, dice en el 8, esta es una carta que escribe el profeta José Smith a la iglesia, que contiene instrucciones adicionales sobre el bautismo por los muertos. Y en el 8 dice: y ahora la naturaleza de esta ordenanza consiste en el poder del sacerdocio por la revelación de Jesucristo, mediante el cual se concede que lo que atéis en la tierra sea atado en los cielos, y que lo que desatéis en la tierra sea desatado en los cielos. En otras palabras, tomando otro punto de vista de la traducción, aquello que registréis en la tierra será registrado en los cielos, y lo que no registréis en la tierra no será registrado en los cielos, porque los libros serán juzgados vuestros muertos según sus propias obras, bien que sea que ellos mismos hayan efectuado las ordenanzas en persona o bien por medio de sus propios agentes. No lo leí completo, ustedes lo pueden ver en su casa, revisar el 128, número 8. Es ahí la importancia de llevar registros, porque lo que registréis en la tierra será registrado en los cielos. Por eso el rey Benjamín envió a que se tomara un registro de todos aquellos que habían concertado este convenio con Dios, de guardar sus mandamientos y de ser fiel a ellos hasta el final. Y ya nos pasamos ahora al capítulo 6. Al capítulo 6 de Mosiat. Y ahora vemos el reinado de Mosiat. Y en el reinado de Mosiat, en los versículos 6, sabemos que, los versículos 6 al 7, y dice: y sucedió que el rey Mosiat anduvo en las sendas del Señor, y observó sus juicios y sus estatutos, y guardó sus mandamientos en todas las cosas que el Señor le mandó. Entonces, dentro de lo que hizo Mosiat, diríamos que observó sus juicios, sus estatutos, guardó sus mandamientos y hizo todo lo que el Señor le mandó. Y en el 7 vemos que cuando el ejemplo se da y se mantiene constante, y aquellos que ven el ejemplo aprenden de aquello, no solo de las palabras, sino del ejemplo. Vemos como el reinado de Mosiat replica el reinado del rey Benjamín. En el capítulo anterior vimos que el rey Benjamín había señalado que él nunca quiso ser oneroso para su pueblo, nunca quiso ser gravoso. Siempre trabajó con sus manos, él mismo trabajaba para sostenerse a sí mismo y no sostenerse ni de los impuestos, ni de los tributos, sino de sostenerse a sí mismo. Y el 7 dice: y el rey Mosiat hizo que su pueblo labrara la tierra, es decir, hizo que el pueblo fuese industrioso y trabajador, y también él mismo labraba la tierra para que así no fuese oneroso su pueblo, a fin de obrar de acuerdo con lo que su padre había hecho en todas las cosas. Y no hubo contención entre todo su pueblo por el espacio de 3 años. Entonces el pueblo fue bendecido por el reinado de estos dos gobernantes. Tanto el rey Benjamín como el rey Mosiat trajeron la paz a su pueblo, evitaron la contención y lograron que su pueblo prosperara. Y de la misma manera, como el apóstol Pablo enseña en 2 de Corintios 11:9 y dice: cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, para ninguno fui carga, porque lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé y me guardaré de ser gravosos. Entonces, el ejemplo que dan estos líderes. La mayoría de las naciones o reinos donde aún se mantienen monarquías, los reyes se sustentan, y siempre ha sido así, por medio de los impuestos, por medio de los tributos, de las contribuciones.
Mientras que el rey Benjamín, el rey Mosías, bueno, y también el apóstol Pablo, evitaron ser gravosos para su pueblo. ¿Y por qué lo evitaron? Porque querían dar un ejemplo. La mejor forma de enseñar es por medio del ejemplo. Hermanos, les agradezco por acompañarnos en esta clase, les agradezco por sus comentarios, porque comparten nuestras publicaciones, porque me sorprende mucho cuando veo que, no sé, que el canal que lleva un mes tiene más de 3.400 o 3.500 visitas. Estoy muy agradecido a los más de 50 suscriptores que tenemos. Les invito a que se suscriban al canal para que así estas clases les lleguen la notificación y podamos estar más conectados. Les invito a que me dejen un comentario en la caja de comentarios para que sepamos qué opinan, qué piensan, que me den alguna recomendación, qué podemos mejorar, qué se puede hacer mejor, qué estamos haciendo bien. Les agradecería sus comentarios.